La alquimia es una antigua tradición filosófica y espiritual que combina elementos de química, metalurgia, magia, teurgia, astrología, semiótica, misticismo y arte. Considerada tanto una ciencia espiritual como un arte, la alquimia hermética no solo se enfocaba en la transmutación de metales comunes en oro, sino también en la purificación del alma y la búsqueda de la iluminación espiritual. Sus raíces se hunden profundamente en el Egipto antiguo, donde la práctica de la alquimia estaba vinculada a los misterios sagrados de los templos. Los egipcios se referían a su tierra como Kemet, la tierra negra, en alusión al fértil limo del Nilo, y de aquí deriva el término alquimia, a través de su transcripción árabe almi. En este contexto, la alquimia no solo era un intento de manipular las propiedades físicas de la materia, sino un camino espiritual hacia la unión con lo divino. La alquimia viajó desde Egipto a Grecia, luego a Arabia, donde se desarrolló durante siglos antes de llegar a Europa. Alquimistas como Geber y Paracelso tomaron este arte y lo adaptaron a sus contextos culturales, convirtiéndolo en una fusión de ciencia, filosofía y misticismo. Hermés Trismegisto, la figura central de la alquimia hermética, es considerado un sincretismo entre el dios egipcio Tot, deidad de la escritura y la sabiduría, y el dios griego Hermes, mensajero de los dioses y guardián de los secretos místicos. Según la tradición, Hermés Trismegisto transmitió sus enseñanzas en textos como la Tabla Esmeralda y el Corpus Hermeticum, que contienen los principios fundamentales de la alquimia y el hermetismo. La alquimia hermética, con su énfasis en la transformación interior, se basaba en la idea de que la naturaleza está viva y dotada de un espíritu divino. Los alquimistas egipcios creían que, al comprender y colaborar con las leyes cósmicas, era posible elevar la materia a un estado más puro y divino, un reflejo de la perfección espiritual que el ser humano puede alcanzar. Este enfoque integraba conceptos filosóficos, como la unidad del cosmos, y procesos simbólicos, como la muerte y el renacimiento, que se expresaban tanto en rituales prácticos como en el arte de la transmutación buscando la transformación de la materia y del espíritu. La alquimia hermética utiliza símbolos y procesos metafóricos para describir la transformación del alma. Como el plomo se convierte en oro, así el ser humano puede elevarse de sus limitaciones terrenales hacia la perfección divina. Uno de los textos más icónicos atribuidos a Hermés Trismegisto es la Tabla Esmeralda. Este breve pero profundo texto contiene los principios esenciales de la alquimia. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. La tabla esmeralda es la piedra angular de la alquimia. Este es un fragmento de su mensaje: es verdad, sin mentira, cierto y muy verdadero. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para hacer los milagros de una sola cosa. Estas palabras revelan el principio de correspondencia. El microcosmos y el macrocosmos están conectados. Todo lo que ocurre dentro de nosotros se refleja en el universo, y viceversa. Para el alquimista, el ser humano es un microcosmos del universo. Nuestros procesos internos son reflejos de los procesos del cosmos. Al comprendernos a nosotros mismos, comprendemos el todo. El axioma como es arriba es abajo junto con el resto de principios herméticos guían al alquimista en su proceso de transmutación espiritual. La verdadera transmutación no es la del metal, sino la del alma, convertir el plomo de nuestras limitaciones humanas en el oro de la perfección espiritual. La alquimia hermética nos invita a descubrir el misterio de nuestra propia esencia. Nos enseña que todo lo que necesitamos para transformarnos ya está dentro de nosotros. El verdadero alquimista transforma su propia alma en oro. La gran obra es el corazón de la alquimia hermética. Es un proceso de transformación interna, un viaje de la oscuridad a la luz, del caos a la perfección. Cada etapa, marcada por colores y procesos simbólicos, nos revela cómo transmutar no solo la materia, sino también nuestra alma. La gran obra, o magnum opus, es el proceso mediante el cual el alquimista busca la perfección, tanto en lo material como en lo espiritual. Este camino se divide en 4 etapas principales, representadas por colores y elementos de la naturaleza. Cada etapa simboliza un proceso de transformación interna que refleja el viaje hacia la iluminación y la unificación con el todo. La gran obra es un término utilizado por los alquimistas para describir el proceso de transmutación tanto del alma como de la materia. En la alquimia, la transmutación de los metales inferiores en oro simboliza la transformación del ser humano en su forma más pura y espiritual. La gran obra es, por tanto, una metáfora de la evolución espiritual y de la búsqueda de la perfección divina.
El oro, en este contexto, no solo representaba el metal precioso, sino la pureza, la perfección y la luz divina que el alquimista aspiraba a alcanzar en su interior. De esta manera, la gran obra puede ser entendida como un viaje espiritual hacia la iluminación. La gran obra se describe comúnmente en varias etapas, cada una con un significado simbólico y un propósito específico. Cada etapa simboliza un proceso de transformación interna que refleja el viaje hacia la iluminación y la unificación con el todo. Marcadas por colores y procesos simbólicos, nos revelan cómo transmutar no solo la materia, sino también nuestra alma. La primera fase de la gran obra es Nigredo, también conocida como la obra negra, la cual se caracteriza por la muerte simbólica del ego y la transfiguración de la materia prima. En esta etapa, la noche oscura del alma, el alquimista experimenta la oscuridad interna y la confusión, lo que se puede interpretar como un proceso de desintegración del ser. Es un tiempo de introspección, donde el plomo de la personalidad se desintegra antes de ser renovado, representa la muerte simbólica, el despojo de las ilusiones, el enfrentamiento con nuestra sombra y el reconocimiento de nuestras limitaciones. Es un momento de caos y desintegración, pero también de potencial. Como el suelo oscuro que nutre la semilla, Nigredo prepara el camino para el renacimiento. Elemento asociado, la tierra. En este proceso, lo viejo debe quemarse para dar lugar a lo nuevo. Solo al abrazar la oscuridad podemos encontrar la luz. Tras la oscuridad de Nigredo surge Albedo, la obra blanca. Es la etapa de purificación, donde el caos comienza a ordenarse y la claridad emerge. Es un proceso de purificación, simbolizado por el color blanco. Aquí, la materia comienza a purificarse y a limpiarse de sus impurezas. Esta etapa representa la purificación espiritual donde el alquimista alcanza una nueva claridad interna, un entendimiento más profundo de su verdadera naturaleza. El alma se depura y la conciencia se eleva. En esta fase, el alma se limpia de impurezas y se prepara para recibir la luz divina. Es un momento de reflexión, intuición y claridad. Elemento asociado, el aire. Esta fuerza disuelve lo innecesario y permite que lo esencial brille. La pureza no es ausencia de oscuridad, sino el equilibrio entre sombra y luz. Citrinitas es la etapa menos conocida, pero también crucial. Representa la manifestación del oro interior, el despertar de la conciencia solar o la iluminación plena. El color amarillo, asociado con el sol, simboliza la sabiduría alcanzada. El alquimista experimenta un estado de armonía entre la mente y el espíritu, y una integración más profunda con el universo. Es el momento en que la luz del sol comienza a iluminarlo todo, simbolizando la iluminación espiritual. En esta fase, el alquimista integra el conocimiento adquirido y lo transforma en sabiduría. La conciencia despierta, y el ser empieza a experimentar su divinidad. Elemento asociado, el agua. La luz interior es el faro que nos guía hacia la verdad. Rubedo es la última fase de la gran obra. El rojo simboliza la culminación, la unión de todos los opuestos y la realización completa de la transmutación. El oro alquímico, en su forma más pura, se alcanza aquí. El alma alcanza su máxima perfección y el alquimista se convierte en un ser iluminado, en equilibrio con las fuerzas universales. Esta etapa simboliza la culminación de la gran obra, la unión de lo material y lo espiritual, de lo humano y lo divino. En Rubedo, el alquimista se convierte en el creador consciente, reflejando la perfección del universo en su propio ser. Elemento asociado, el fuego. Rubedo es el resultado de la transmutación completa, donde el oro interno brilla con toda su fuerza. El verdadero oro es el alma iluminada. Los alquimistas utilizaron muchos símbolos para representar los procesos de la gran obra. Entre los más importantes se encuentran la piedra filosofal, un símbolo de la perfección y la transmutación. El caduceo de Hermes, un símbolo de la reconciliación de los opuestos y la armonía de los principios masculino y femenino. El caduceo también se asocia con el proceso de curación, tanto en el plano físico como espiritual. El fénix representa la regeneración y el renacimiento. El fénix es un ave mitológica que se consume en las llamas y luego resurge de sus cenizas, lo que simboliza el renacimiento espiritual del alquimista. El Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, es un antiguo símbolo de la eternidad y el ciclo infinito de la vida y la muerte. Refleja el proceso cíclico de destrucción y creación que ocurre durante la gran obra.
Aunque muchos alquimistas estaban interesados en la transmutación de los metales, la verdadera esencia de la gran obra no era material, sino espiritual. Los alquimistas herméticos creían que al transformar la materia en oro, también transformaban el alma humana. De esta manera, la gran obra se convierte en una metáfora del trabajo interior del individuo, un proceso de purificación y perfección. La alquimia hermética promueve la creencia de que el ser humano es una manifestación de lo divino y que, al alcanzar la sabiduría y la comprensión de las leyes universales, se puede trascender la existencia material y alcanzar la perfección espiritual. La gran obra de la alquimia no solo influyó en la ciencia de la Edad Media y el Renacimiento, sino también en la filosofía y la espiritualidad occidental. Los principios herméticos han sido una fuente de inspiración para diversas tradiciones esotéricas, como la masonería, el rosacrucismo y el ocultismo moderno. La influencia de la alquimia también se refleja en las obras de grandes pensadores y escritores como Carl Jung, quien exploró las conexiones entre la alquimia y el proceso de individuación. Además, la alquimia hermética sigue siendo una herramienta de autodescubrimiento y transformación para muchas personas hoy en día. Aquellos que siguen el camino de la gran obra buscan el equilibrio entre lo material y lo espiritual, reconociendo que el trabajo interior es tan importante como cualquier descubrimiento externo. La alquimia hermética, con su rica simbología y sus complejos principios, continúa siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan un camino de sabiduría y autotransformación. La gran obra es, en última instancia, un viaje hacia la perfección, la iluminación y la unión con lo divino.